Primeramente, gracias por esta oportunidad. Súper contento, como siempre, de tratar de compartir con ustedes algunas experiencias, todo lo referente al producto de Panasonic, sus ventajas propiamente. Muy contento, muy agradecido de que estén allí. Y bueno, vamos entonces a iniciar con esto. Igualmente ahí tienen mi información de contacto. Agradeceré cuando gusten. Mi trabajo es responder consultas. Ayudarlos de repente en soluciones, en proyectos y si está de mi parte, pues ayudarlo con algunas compatibilidades, pues con gusto pueden referirse conmigo y podemos trabajar juntos en el proyecto. Bueno, arrancando, pues me gustaría primeramente dar un breve espacio al tema de fotografía propiamente. Eh, y nos preguntamos por qué. Lo que pasa es que he estado viajando mucho y casi siempre me comentan los jefes de ingeniería de los diferentes canales de televisión, productoras, etcétera, que siempre llevan a sus chicos a conocer pues un poquito más del tema de tecnologías y me gustaría pues poder abordar un poquito el tema de fotografía en este caso que tiene que ver con cámaras de video, cámaras fotográficas específicamente y en nuestro caso no es diferente a hacer una cámara per se, ¿no? Entonces, considerando eso, vamos a hablar primero que nada un poquito de lo que es la apertura. ¿Qué es la apertura? La apertura no es más que la cantidad de luz que puede entrar en la cámara. Esta apertura va dada en números pequeños cuando son aperturas grandes y números grandes cuando son aperturas o poca entrada de luz al sensor o a la cámara. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, dentro de las especificaciones de muchos productos van a encontrarse dos medidas. La primera que nada, y es casi la que más me he dado cuenta que le dan importancia es al tema del zoom. Pero paralelamente a eso también deben de tener en cuenta y observar un número que le llamamos número F o número de apertura. La apertura no es más que la cantidad de luz que va a entrar a la cámara. Más adelante les voy a mostrar una imagen de nuestra cámara trabajando aproximadamente a unos 290 lux, que prácticamente no es una iluminación de estudio, sino que es una iluminación muy baja para ello, en donde la apertura juega un papel muy importante en cuanto a la cantidad y calidad de iluminación que debemos de utilizar en un producto. ¿A qué me refiero con esto? Una cámara con una eh, buena apertura, o sea, y me refiero a la cantidad de luz que entra a la cámara, pues requiere menos iluminación, me da una imagen mucho más clara y con menos ruido. No estamos hablando de ganancia, no estamos hablando de ISO, no estamos hablando de algún tipo de incremento, sino que simplemente es un trabajo de la parte óptica, la cual es muy importante y debe ser considerada antes de tomar cualquier decisión en la compra de un producto. Bien, hablemos también de otro punto importante que nos puede ayudar muchísimo con el tema de la sensibilidad de la cámara y esto es simplemente la velocidad del obturador. El obturador o shooter no es más que un dispositivo que va en el lente de la cámara. Mira que no hemos salido prácticamente del lente aún y yo siempre he dicho y he considerado que el lente es prácticamente la parte fundamental de la cámara en donde es importante mencionar y lo podemos comparar con, por ejemplo, un auto, llámese, vamos a usar un auto que todo el mundo conoce o quizás quisiera tener, que es un Ferrari o un Lamborghini. Imagínense que a uno de estos autos ustedes vengan y le coloquen unos rines 12, ¿no? Entonces el desempeño del vehículo, a pesar de tener un supermotor, las llantas pues no van a brindar ese desempeño que uno busca. Entonces el lente forma una parte muy importante, por muy buena que sea la cámara, el lente es crucial prácticamente en cualquier función y a veces nos damos cuenta cuando hacemos compras y verificamos que la cámara cuando la colocamos no es lo que estábamos buscando, es simplemente que no nos fijamos en la calidad del lente. En nuestro caso, por ejemplo, y siguiendo con el tema del obturador, el obturador es aquel que permite en algún momento determinado entrar, dejar pasar la luz, ¿ok? A diferencia de la apertura, que es un diafragma que deja entrar una cantidad N o una cantidad de luz específica que nosotros hayamos permitido con el control de iris. El obturador no es más aquel que permite entrar una cantidad de luz en un momento determinado en el tiempo de manera periódica. Los obturadores, por ejemplo, en el modo de alta velocidad o que se utiliza generalmente para deporte, por lo regular oscilan entre 1 sobre 250 hasta 1 sobre 800. O sea, el obturador
el obturador en este caso abre y cierra muy rápidamente, por lo cual puedo tomar imágenes a muy alta velocidad, como se muestra en la parte de arriba del dibujo, donde dice 1/1000. O como lo ven, donde dice Fast Shooter, donde inclusive podría tomar fotografías de ese objeto en movimiento y saldría no tan borrosa. En los modos moderados, por ejemplo, velocidades promedio entre los 1/30 a 1/250 segundos, este obturador se comporta en iluminaciones, por ejemplo, artificiales, o iluminaciones bajas, donde yo quiero obtener una buena relación de movimiento y sensibilidad, donde podemos utilizar bajas velocidades del obturador sencillamente cuando requerimos mejorar un poquito la ganancia de la sensibilidad de la cámara. En este caso, no hablemos de ganancia, sino sensibilidad, lo cual me va a permitir en tomas sin iluminación, por ejemplo, llámese, tengo que cubrir un evento de noche o estoy en la calle, puede ser con un camcorder, puede ser con una cámara PTZ y deseo cubrir algo donde hay muy poca iluminación, pero los movimientos de los sujetos, o en este caso la imagen que tomo, tiene muy poco movimiento, por consiguiente mejoro considerablemente la sensibilidad de la cámara. Bien. Siguiendo con el tema de lentes, siguiendo con el tema de la parte de cámara, lo que se refiere a ISO y ganancia, ISO o ganancia, vamos a llamarlo así. ISO se ve mucho del término de fotografía cuando antes usaba ASA, ¿no? ASA 800, ahora le llamamos ISO 800, ISO 5000, ISO 250000, etcétera. No es más que una amplificación de ganancia. En el caso de nuestros sistemas de cámaras, por ejemplo, en algunos camcorders como las P2 o las Varicam o inclusive las cámaras de estudio, poseen modos duales de ganancia. Esto quiere decir que la cámara puede incrementar la sensibilidad del sensor sin afectar el ruido propiamente que genera la amplificación de ganancia. Estos modos de ganancia muchas veces se encuentran en la mayoría de nuestros productos y pues sería muy conveniente que pudiésemos verificar qué tanta ganancia requieres de este tipo de sistemas dual que existen actualmente, porque también tenemos cámaras convencionales con un solo sistema de ganancia o ISO, o también puede ser que trabaje en las dos formas, tanto ISO como ganancia en algunas cámaras, por ejemplo camcorders, que están más orientados al tema de cinematografía. Entonces, la ganancia o el ISO prácticamente es aquel que me permite aumentar la sensibilidad del sensor, pero en este caso basado en la amplificación de la señal que entra. Al aumentar esta amplificación de señal, definitivamente se va a generar ruido. Ahora bien, ¿por qué hablo de ISO? Importante, se recuerdan antes que conversamos acerca del tema de la apertura. Si yo consigo una cámara con buena apertura, prácticamente no debería de usar tanta ganancia. Por consiguiente, los costos de iluminación que tengo que utilizar en el set son un poco menores, no tengo que usar tantos lux, 2000, 5000 lux prácticamente para iluminar un estudio. Entonces puedo ir haciendo una muy buena relación entre lo que hace la cámara, propiamente lo que permite capturar con su gran sensibilidad basado en una buena apertura, y una buena iluminación utilizando la menor cantidad de amplificación de ganancia, porque acuérdense, la amplificación de ganancia o ISO genera ruido en imagen. Bien, otro punto importante en los conceptos básicos de fotografía es la distancia focal. Aquí es donde viene un gran dilema. El gran dilema resulta ser de que muchas veces me preguntan, oye Ricorte, ¿y cuál es la distancia de alcance de la cámara? No podemos hablar de distancias. Por darle un ejemplo, yo puedo tener una cámara con un lente 12-35 que tiene un zoom de 3x, como también puedo mostrarle una cámara de 3 a 9 milímetros que tiene un zoom de 3x similar. Ambos tipos de lente tienen distancias de alcance muy distintas, por lo cual no podemos hablar de distancia de alcance, sino una distancia focal de manera genérica. Entonces, por ejemplo, los lentes que se encuentran entre una distancia focal de 10 a 35 milímetros son lentes de apertura, de ángulo de visión amplio o wide angle, que le llaman en inglés.
Y los lentes telefoto, por ejemplo, ya rondan los 135 a 300 milímetros, por darle un ejemplo de tipo de lente que tienen un gran o un largo alcance a objetos que se encuentran a una distancia muy superior. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este punto. Hay una distancia que se llama distancia mínima de enfoque y distancia máxima de enfoque. La distancia mínima es cuando yo hago un zoom out, o sea, dejo la cámara totalmente abierta sin aplicar zoom, y yo tengo una distancia mínima de enfoque para poder llegar a ese objetivo o a esa persona o a ese set. Entonces, eso es lo que debemos de considerar, y ahora más adelante en las cámaras les voy a mostrar dónde se ve esa información, cuál es la distancia mínima de enfoque y cuál es la distancia máxima de enfoque que debo considerar. Ahora bien, ¿cómo puedo calcular la distancia focal? Es sencillo. La mayoría de los fabricantes, inclusive con una pequeña fórmula que es muy genérica, pero todos los fabricantes tenemos las diferentes opciones de poder prestarle una calculadora, la cual le permite hacer esos cálculos. Si bien requieren, mi trabajo es ayudarlos a ustedes en la toma de decisión, indicarme la distancia del set a donde van a ubicar la cámara, y en dado caso nosotros podemos calcular la distancia focal dependiendo del modelo de producto en el cual estará interesado y se le es funcional para ello. Y así nos evitamos este problema de que la cámara a lo mejor no tenía el alcance requerido. Llámese que imagino que les ha pasado antes con otros fabricantes, pero esto se puede solucionar simplemente con una calculadora gratuita, y pasa con camcorder, con cámaras de estudio y con cámaras remotas, inclusive las cámaras de cinema. Bien, ok, hablemos un poquito del tema de sensores. ¿Qué es importante mencionar en el tema de sensores? Lo interesante del tema de los sensores es que existen dos tipos actualmente. Tenemos los sensores de 3CCD que todo el mundo conoce, o 3MOS, que es la tecnología de óxido de silicio, o los sensores CCD, que son los coupled device. Son los sensores originales que al principio conocíamos muy bien. ¿Qué pasa? Bien, los tres sensores fue una tecnología diseñada para mejorar o incrementar la ganancia de los sensores CCD en su momento. Los sensores CCD tenían la particularidad de verse excelentemente bien, tener modo de escaneo global shooter, o sea, cada cuadro de imagen se generaba como una fotografía de todos los píxeles al mismo tiempo. Eso es lo que significa global shooter. Pero la desventaja del CCD es su poca ganancia en condiciones de muy poca iluminación, por lo cual se trabajó con tres sensores CCD. La ventaja también fundamental de que al colocar tres sensores de tres colores, en este caso rojo, verde y azul, mejoraban considerablemente también la cantidad de líneas de resolución, por lo cual obtenía una excelente calidad de imagen al final de mi sistema. Llámese tres sensores de 1/3, llámese tres sensores de media pulgada, llámese tres sensores de 2/3, ¿no? Que es lo que se ve normalmente. El sistema de sensores de 2/3, tres sensores, fue diseñado específicamente para deportes, ya que tenía una buena relación entre lo que le llamamos profundidad de campo, que antes lo vimos, que tiene que ver con el tema de la apertura. Donde más apertura le hacemos al lente, menos profundidad de campo tenemos, se ve el fondo más desenfocado. Entonces, este tipo de sensores tenían un equilibrio básico por el tamaño. Así que también todos estos tipos de tamaños de sensores debemos de considerar antes de hacer una toma de una decisión a la compra de la cámara. En dado caso, tres sensores, también contamos con cámaras, por ejemplo, como lo son la HR140, que más adelante le vamos a hablar, y la H130 para interiores. Ahora bien, ¿por qué muchos de nuestros productos ahora están cambiando a un solo sensor, como pasa con las cámaras V70 y la H40, que son también cámaras remotas de un solo sensor? Bien, sencillo. Al verse en la necesidad de aumentar la cantidad de píxeles, y todos conocemos muy bien el tema de lo que es el cambio a 4K, el cambio a 4K implica aumentar la cantidad de píxeles. Por consiguiente, en manteniendo el tamaño de los sensores convencionales que tenemos actualmente, al meter más píxeles tenemos más apiñamiento en el mismo espacio. Por tal razón, utilizar un solo sensor permite aumentar el tamaño de los mismos, reducir el aliasing, como se ve en la imagen abajo, en la explicación sobre los dispositivos de un solo sensor, y por consiguiente reduce el costo de fabricación.
Muchos de nosotros nos preguntábamos siempre, ¿y por qué las cámaras de tres sensores son tan caras? Al final, a veces terminábamos comprando cámaras de un solo sensor, porque salían más económicas, pero cuando comparábamos una cámara con otra decíamos, wow, qué diferencia. Sencillo, usar tres sensores en la fabricación de una cámara es más costoso, por consiguiente estos productos son un poquito más caros. Las cámaras de un solo sensor, por consiguiente, son menos costosas, generan menos ruidos. Puedo hacer tamaños de sensores más grandes que al final muchos de nosotros buscamos cada vez sensores más grandes para tener esos efectos cinematográficos o fotográficos que normalmente queremos de nuestros anuncios publicitarios, nuestras series de producción, nuestras novelas, nuestras ficciones, etcétera. En cambio, los sensores también de un solo sensor reducieron también considerablemente los costos de fabricación enormemente. Por esto encontramos actualmente cámaras con costos muy afordables o muy convenientes para nuestros presupuestos. Más adelante le voy a mostrar una fotografía de una cámara V70, que es nuestra cámara 4K. No se va a poder mostrar a través de esta pantalla la imagen de 4K definitivamente porque la estamos viendo con una resolución un poco más baja, pero se van a dar cuenta que trabajar con un solo sensor es muy conveniente porque al cambiarse la tecnología a MOS, muchos otros fabricantes tienen otros tipos de tecnologías MOS también similares. En el caso de nosotros que nos cambiamos en todas prácticamente nuestras cámaras a MOS, van a ver que hay mucho más sensibilidad con muy poca iluminación. También que es otra ventaja de utilizar sensores MOS. Bien, ventaja de la utilización de un solo sensor, cámaras de cine y fotográficas ya todos conocemos, usan un solo sensor, por consiguiente no tiene absolutamente nada de malo. 2, permite un tamaño mayor de píxel. 3, genera menor ruido RGB. Tratar de colocar tres sensores en cámaras, por ejemplo, de 4K genera más ruido, genera más aliasing, por consiguiente vamos a tener un poquito más de problemitas para los que buscamos esa perfección en la producción de broadcast. Y reducción de costo en los sensores. Por consiguiente, el producto resulta ser más económico. Bien, hablemos ahora un poquito de resolución rápidamente. Resolución. Wow. Muchos de nosotros sé que estamos todavía trabajando inclusive en formatos de Standard Definition y 720. Muchos, muy pocos, digamos, hemos migrado a 1080. E inclusive creo que ahora muchos de nuestros canales de televisión y productores están migrando a 1080 para cable o para servicios de internet o lo que le llaman los OTT en dado caso. Bien, Panasonic cuenta con una gran cantidad de productos. Podemos empezar con las cámaras remotas desde la HR140, que es nuestro nuevo producto de intemperie que maneja 1080, la HE130, la HE40 e inclusive una cámara box HE2, de la cual no hablaremos en este webinar. Es una cámara compacta, todo propósito. También tenemos la V300 que maneja Ultra HD para producción de televisión. Esta cámara utiliza lentes de montura de 2/3, utiliza un solo sensor, por cierto, de 1 pulgada, con excelente calidad. Y tenemos también la AWV70 que utiliza un sensor de 1 entre 2.8, o sea, un poco más grande de 1/3 de pulgada, manejando así 4K de calidad de imagen. Adicionalmente a eso, Panasonic también cuenta con cámaras de cine y producción, en la cual pues en un seminario posterior podemos hablar un poquito más de ello, incluyendo la famosa y nueva EVA 1. Recuerden algo bien importante, y si ven el recuadro en la parte de abajo que les he colocado aquí, no es más que la intención de que ustedes tengan en cuenta la mínima cantidad de píxeles que requieren para cada resolución. ¿Por qué les digo esto? Una cámara con más píxeles no significa que va a ser una mejor cámara. Van a darse cuenta que mientras más píxeles o más apiñamiento o pitch pixel, como le llaman, o sea, qué tantos píxeles puedo meter en un espacio, en un tamaño en particular de sensor. Al aumentar esto, aumento la cantidad de ruido. Quizás consiga otros beneficios como mejor resolución, pero eso lo consiguen mejor en cámaras fotográficas si las voy a usar para imprimir banner gigante. Pero para video profesional no es así. Tenemos un mínimo requerimiento de píxel y es mejor mantenerse lo más cercano al mínimo porque así obtengo píxel más grande, tengo mejor rango dinámico, los píxeles al ser más grandes pueden recibir más luz, ¿no? Y por consiguiente tengo una imagen de video muchísimo más clara y con la menor cantidad de ruido y
y errores posibles, por decirlo de alguna manera. Entonces, para 4K, formato cine requiero 8.85, para 4K Ultra HD solamente requiero 8.29 megapíxeles, para formatos 2K 2048 por 1080 o 2.2 megapíxeles, y para Full HD solamente requiero 1920 por 1080, por lo consiguiente eso es igual a 2.1. ¿Cómo se consigue esa información? Sencillo, solo multipliquen la resolución horizontal por la vertical, no tienen que hacer más nada. Y automáticamente le va a dar el valor de píxel requerido mínimo para tener una resolución. Un poquito de Color Space, es algo bastante divertido, la verdad. Bien, nuestras cámaras manejan diferentes formatos de Color Space, incluyendo EBU, una gama que le llamamos normal. Esta gama normal de nuestra cámara implica tener un poquito más de Color Space que HD o el 709 que se muestra a la izquierda de la imagen, ¿ya? Y algunas cámaras en el formato 4K manejan la Nomarec 2020. En este caso, pues manejan un color space mucho más amplio, aproximadamente un 75.8%. Y también, pues, aquí ven la diferencia de espacio de color entre cada uno de ellos. Por ejemplo, el EBU, muchos dicen por ahí que tiende a ser un poquito verde. En realidad eso es cierto. Tengo un cliente que le encanta utilizar EBU porque las canchas de fútbol se ven muy bien. Como tiende a ser un poco más verde, el ajuste en EBU significa que puede tener un mejor color de verde de la cancha de fútbol. A muchos otros en la parte de producción de novelas les gusta más la parte roja porque los rostros se ven un poquito más rosaditos, etcétera. O sea, cada quien puede encontrar muchas aplicaciones en los diferentes color space y nuestras cámaras, pues por lo regular cuentan con 2 o 3 color space disponibles. Bien, los SN files, muchos fabricantes pues tienen muchas formas de decir SN files, uno le llaman picture profile, etcétera. Nosotros tenemos SN files en nuestras cámaras que permiten pues controlar gama, etcétera. También adicionalmente a eso, contamos con ajustes bastante precisos de temperatura de color. En las cámaras remotas van a encontrar que muy particularmente puedes hacer ajustes de temperatura de color para moverte dentro del color space y hacer ajustes más precisos de la calidad de imagen de tu cámara, ¿ya? Por tal razón, entonces, cuando nos vamos en el ajuste de cámara a nuestro vectorcopio, vamos a tener unos colores más claros, nítidos, y propiamente el blanco se va a ver en perspectiva blanco. Por ejemplo, la H40, que es nuestra cámara más sencilla, permite modos de 3200, 5600, o puedes utilizar un modo variable de temperatura de color de 2400 a 9900. ¿Qué significa esto? Yo puedo ajustarlo manualmente. Simplemente consigo mi cromameter o mi medidor de temperatura de color, mido la temperatura de color del set y simplemente la coloco en la cámara y listo. No tengo que hacer ajuste de balance blanco, o bien el ajuste de balance blanco automático no me gustó, no me da el color space que yo quiero, no me da los ajustes correctos, lo puedo hacer también manualmente, simplemente utilizando la herramienta de medición de temperatura de color, como la usan los fotógrafos o la gente del cine profesional. Un tema muy particular y me gustaría hablar de aquí rápidamente es el tema de los nits. Y aquí viene el famoso tema de HDR. Panasonic desde hace mucho tiempo cuenta en sus productos, incluyendo nuestra cámara más sencilla HD, que es la H40, con una tecnología que se llama Dynamic Range Stretch. Dynamic Range Stretch no es más que la capacidad de la cámara de amoldarse a diferentes condiciones de iluminación, pudiéndote mantener áreas que se ven muy oscuras, como se muestra en la figura de aquí, aclarándolas prácticamente y viéndose y agarrando los tonos o las partes extremadamente sobreexpuestas o muy brillantes, reduciéndolas un poco y mejorando los contrastes para tener una imagen completa tanto de los planos anteriores, principal y posterior. Ahora bien, el HDR se encuentra en una gama de 0.01 a 1000 actualmente. Esto es lo que podríamos decir que es HDR. En los televisores CRT convencionales y en la mayoría de los camcorders actuales de Full HD se maneja 100 nits aproximadamente.
Para poder que una cámara maneje HDR, debe de manejar superior a 100 nits. Hay cámaras que oscilan entre los 200 y 1000 nits inclusive. Creo que ya hay cámaras que están alrededor, o monitores que están alrededor de los 1500 nits. ¿Qué es nits? Nits es la cantidad de brillo que refleja un objeto dependiendo de la iluminación que esté sobre él. Un día muy soleado puede tener alrededor de 30.000 nits, como unas partes oscuras, como se muestra en la foto, puede tener variaciones de nits, por lo cual la cámara debe saber responder. ¿Qué hace la cámara? La cámara simplemente se mueve dentro de diferentes parámetros y diferentes tipos de toma. Por consiguiente, la cámara podría tener un rango dinámico cuando tiene DRS desde un 90 hasta un 600% aproximadamente de rango dinámico. Por consiguiente, las imágenes son mucho más claras, mucho más precisas y obtengo prácticamente de todo mi plano, obtengo muchísima calidad sin tener, llamémosle así, sobreexposición en la imagen. ¿Qué cámaras tienen de las cámaras remotas HDR? Tenemos la H40, la H130, la V70, también la HR140, que es nueva. Todas estas cámaras manejan Dynamic Range Stretch también. Y no tienen que comprar ningún firmware, no tienen que comprar absolutamente nada para esta función. Esto viene incluido en prácticamente, o mejor dicho, en todas las cámaras de Panasonic, incluyendo los modelos más sencillos de camcorders y los modelos más avanzados de cámara de estudio. Bien, ahora bien, hablemos entonces de HDR. HDR, recuerden que tiene 1000 nits. Empezando por esta indicación, HDR maneja 1000 nits o superior. Bien, el HDR no es más que un alto rango dinámico superior al Wide Dynamic Range, que conocen muchos por ahí, el cual le permite a la cámara manejar áreas muy sobreexpuestas. ¿Cómo se logra esto? Sencillamente haciendo que la cámara utilice diferentes modos de exposición o tomas de imagen con diferentes exposiciones, haciendo un arreglo matemático que permite un logaritmo y agarra los mejores contrastes de la imagen, generando una imagen al final muy clara y nítida. Por consiguiente, la cámara tiene unas excelentes prestaciones en la gama Gamut y podría manejar mucho más colores, mucho más tonos, puede hacer mejor el color correction o el color grading que muchos en la parte de cinematografía le gustan. Nuestras cámaras que cuentan con HDR, o sea que tienen la capacidad de manejar rangos dinámicos superiores a los 100 nits, son la HE40, la V70, la V300 en cuanto a cámaras remotas. La HR140 también está manejando HDR, que es una cámara para exteriores tipo PTZ de 3 sensores. Y recuerden, como les había comentado antes, simplemente se hacen tomas en diferentes exposiciones donde, por ejemplo, aquí el sujeto se ve perfectamente bien en contraste y brillo. Y se hace una toma de una imagen con menos exposición o varias imágenes con menos exposiciones para generar y combinarlas y crear una sola imagen clara del fondo, y esto se realiza a través de un arreglo matemático o llamémoslo así un coding que tienen las cámaras internamente. Bien, este es un ejemplo o una simulación de SDR, o sea, el estándar convencional, donde nos encontrábamos que la imagen simplemente apenas había una luz incidente sobre el objeto, simplemente nos opacaba el resto de la exposición de la imagen. En cambio, HDR te va a permitir un rango dinámico más amplio, por consiguiente las partes que antes me parecían oscuras ahora van a salir claras y no voy a perder ese brillo que estoy buscando de repente en mis efectos fotográficos o bien de cinematografía o hasta inclusive producción para televisión. O más comúnmente, cuando pasa que agarramos nuestras cámaras, las ponemos a cubrir un juego de fútbol y sencillamente nos pega una lámpara de frente y adiós, se nos fue la toma, se puso la cámara en blanco o simplemente se me puso oscura la toma de la cancha y no pude agarrar esa escena importantísima durante el juego de fútbol. Con DRS, con HDR, pues cubrimos todas estas necesidades que se presentan durante el proceso de producción. Ahora bien,
para finalizar la parte técnica, me gustaría hablar un poquito de networking. Wow. Me pasa mucho que en las reuniones que hago o en los seminarios que visito a clientes, me encuentro con las personas como, digamos que nosotros, o algunos de nosotros, que oscilamos entre edades de 35, más de 50 años, y me encuentro con chicos muy modernos en la parte de producción que manejan mucho la parte de redes y pues buscan tener el control prácticamente total de los equipos. Bien, qué interesante tiene Panasonic ofreciéndole esto. Panasonic lleva más de 2 años trabajando en equipos IP, entre ellos nuestros camcorders, nuestras cámaras de estudio, nuestros switcher, compatibilidad con otros fabricantes en postproducción y producción en vivo, como lo pueden ver a la izquierda al fondo. Ya todos nuestros equipos de adquisición manejan la parte IP y pueden ser enlazados vía IP o vía cable de red con los equipos de producción y postproducción. Por consiguiente, lo que antes solamente nosotros pensábamos que hacía algunos fabricantes de dispositivos de video remoto, como lo puede ser LiveView, para nosotros era simplemente un mundo aparte. Ahora lo hacemos por 4G LTE, lo hacemos por remote, por cables LAN o por Wi-Fi. En el caso de equipos 4G LTE son los camcorders de Panasonic. Y en el caso de LAN, podríamos trabajar con lo que estamos hablando el día de hoy, que serían las cámaras remotas. Antes había que hacer una conexión directa por SDI a nuestro switcher de producción. Ahora, simplemente agarramos un cable de red y lo conectamos a cada cámara y se manda el video por streaming. Ahora tenemos que saber un poco más de la parte de redes y cómo se involucra esto con la producción en nuestros lugares de trabajo. Todo prácticamente es Ethernet, todo manda video y audio por streaming. Ahí tenemos también a la gente de NewTek, por ejemplo, con sus protocolos, o el protocolo de AIMS, que es para redes IP basadas en categoría 6 o superior, categoría 6C o superior, donde vamos a tener inclusive routing ya basados en cables de red. Y al final, entonces nos vamos a encontrar con este pequeño enredo. Ya esto es una unidad móvil propiamente, donde ya vamos a tener todo conectado por red. ¿Cuáles son las ventajas? Wow, infinitas. Desde control, inclusive yo tengo un controlador de cámara que se utiliza para la cámara de estudio. Muchos le dicen Remote Control Panel, otros le dicen Remote Operation Panel. Bueno, como quieran llamarlo, este Remote Operation Panel podría manejar 19 cámaras y es el más sencillo del de Panasonic. Y tenemos otros dos modelos nuevos que traen nuestras cámaras de estudios, los puedes comprar separados, y los mismos podrían operar hasta 100 cámaras. ¿Se imaginan entonces el espacio que estoy reduciendo en operación dentro de una unidad móvil donde solamente tendría que colocar 2 o 3 controladores para prácticamente manejar unas 10 cámaras aproximadamente? Entonces, esto me ahorra espacio, me ahorra dinero, costos de inversión, etcétera. El mundo IP vino para quedarse. Podemos trabajar dualmente SDI y IP. Eso es correcto, se puede hacer perfectamente bien. Ambos funcionan a la perfección. Bien, hablemos rápidamente de cámaras remotas, que es el tema que nos atañe el día de hoy. ¿Dónde son las aplicaciones de las cámaras remotas? Eventos audiovisuales, conciertos, deportes, rental, iglesias, salas de culto, educación, gobierno, reality shows. Reality shows, ¿cómo es eso? Definitivamente creo que muchos de ustedes han visto Big Brother. Eh, Muchos de los productos que se utilizan en Big Brother son productos remotos, se operan de manera remota, porque no hay espacio para colocar un camarógrafo. Inclusive no debería estar un camarógrafo metido en un reality show donde pasan tantas cosas y como todos saben. Entonces, es muy importante el espacio donde yo puedo utilizar una cámara remota. Donde no tengo espacio o para colocar un camarógrafo, ojo, no significa que no van a estar camarógrafos detrás de la cámara, sino que ahora el camarógrafo va a estar junto con el switcher de producción o en un área de control de cámara. Lo otro también es que donde tenemos estudios muy pequeños, a veces nuestros espacios en los estudios, pues por temas de costo, por temas operativos, pues son pequeños. Definitivamente la aplicación de una cámara remota es crucial. La transmisión por ejemplo, del Papa cuando fue a Estados Unidos, una de las restricciones que le pusieron a los canales de televisión fue
que no podían transmitir, no podían entrar con cables dentro de la iglesia, de ningún tipo de cámaras, absolutamente nada. Imagínense una iglesia llena de cables por todos lados de todos los canales de televisión. Pues en este caso se colocaron varias cámaras remotas ubicadas en puntos estratégicos en las columnas de la iglesia con una simple base en forma de L, la cual permitió cubrir prácticamente todo, y ninguno de nosotros que pudimos ver la transmisión se dio cuenta que era una cámara remota, una cámara estudio o un camcorder. Simplemente vieron la transmisión y se vio perfectamente bien. Por hablarles un poquito del tema de la calidad de imagen. Entonces, otros lugares donde podemos aplicar estas cámaras son broadcast, estudios, unidades móviles y videoconferencias en dado caso. Bien, características principales de nuestras cámaras. Antes teníamos un flujo de trabajo donde tenías que tener un controlador pegado a la cámara vía RS422. Teníamos también un sistema de cámaras con conexión de Tali, etcétera, donde también podíamos observar muchas condiciones, donde teníamos también que conectar un video SDI, y por otro lado tendríamos que colocarle una fuente de poder. O sea, todas estas cosas había que considerarlas dentro del tema del cableado, que la verdad muchas veces nos llevaba a costos altos, de todo. Pues ustedes se imaginan Tali, configuración de cables, cables a la consola, cables a nuestros equipos de Tali, etcétera. ¿Qué sucede hoy en día? Hoy en día, pues nuestras cámaras tienen un flujo de trabajo mucho más sencillo que antes, donde a través de un cable IP puedo hacer visualización de la cámara, puedo mandarle energía, puedo conectar PCs, equipos y otros dispositivos como es el ROP, que puede manejar hasta 19 cámaras, similar a una cámara de estudio. Le coloco el controlador vía IP, un controlador PTZ de movimientos que puede manejar hasta 100 cámaras, con un buen switch, digamos que de 100 megabits por segundo y que sea PoE Plus. ¿En qué nos sirve esto? Sencillo. Simplemente ya eliminamos la fuente de poder, y como pueden ver en la imagen a la izquierda, simplemente nada más requieres dos cables para la cámara, entre ellos el cable IP y el cable SDI. ¿Esto en qué redunda? Simplemente que ya prácticamente todos los flujos de trabajo se han ido por IP, incluyendo un switcher de Panasonic que va a estar, esperemos, disponible el pasado octubre, que va a manejar y va a operar la cámara en cualquiera de los dos modos que funciona, tanto RTSP y los modelos nuevos de cámaras de Panasonic, que van a ser full compatibles con NDI. Puedo colocar mucho más cámaras ahora, no tengo que pensar simplemente colocar un switch donde termina un cable de red, y multiplico la cantidad de entradas que puedo llevar desde un punto de mi estudio hasta el sistema de producción en vivo. Bien. Entre las características generales de nuestras cámaras tenemos muchas. Una de ellas es definitivamente mantenemos la salida SDI o HDMI dependiendo del producto. En los casos de los modelos HE40 son opcional si lo compras en SDI o HDMI. En el caso de la UE70, la HE130 maneja ambas conexiones, tanto HDMI para Full HD y HDMI para 4K, y en el caso de la salida SDI para Full HD 1080p, y en el caso de la HE130 puedes tener HDMI y SDI trabajando ambas en Full HD. ¿Qué otra función particular tiene nuestra cámara? Además de control de gama, video y audio streaming, yo simplemente coloco un cable de mini jack en la parte posterior de la cámara y agrego audio a la cámara en el video, tanto en la salida SDI, la HDMI o como en la salida IP de streaming. Los streaming de las cámaras de Panasonic son RTSP, ¿ya? Y esto simplemente lo puedo jalar a través de diferentes aplicaciones, obteniendo también encima de eso control PTZ, ajustes vía navegador y grabación de video en SD card en los modelos UE70 y los modelos HE40. Bien. Creo que esta es la parte que más le interesa a ustedes, que es la parte, y a mí es la que más me fascina, la verdad, las aplicaciones. Y qué tanto podemos nosotros reducir costos aquí, operativos. O como siempre le digo a los clientes, wow, ¿y cómo se come esto?
Bien, sencillo. Aplicaciones son muchas. Tenemos desde colocar dos cámaras remotas con un inyector POI económico, sencillo, sin tener que utilizar alimentación local. Mando mi control y mi streaming directamente a un switcher POI recomendable. Salgo a la IP pública y puedo hacer streaming y videoconferencias directamente de un punto a otro sin necesidad de tener un dispositivo de por medio. Algo interesante de las cámaras remotas es que este recurso en IP, este recurso en red, siempre está disponible. Por ejemplo, llámese que yo quiera en algún momento determinado tener estas transmisiones que normalmente se ven horribles por Skype de nuestros corresponsales. Yo puedo colocar una cámara remota teniendo considerando un buen ancho de banda superior a los 6 megabits por segundo de subida. Ojo, importantísimo esto. Una cosa es el streaming, la velocidad de bajada. Otra cosa es la velocidad de subida por donde va a salir el streaming de mi cámara, hacer los ajustes necesarios de mi cámara por streaming y podría enviar audio y video. Inclusive la persona de manera remota que está en el estudio puede controlar la colorimetría de la cámara. Puede hacer ajustes de balance de blanco, puede ver en qué aspecto la cámara puede ser mejorada y así el video que ve la persona de aquel lado sentada del televisor pueda obtener una calidad de imagen excelente con muy buenos resultados. Otra forma son soluciones de Panasonic. Una de ellas es el P2 Streaming Server para producciones un poquito más grandes, donde me permite conectar hasta 4 cámaras vía SDI, donde el Streaming Server puede recibir el streaming de 4 cámaras al mismo tiempo y mandarlas a tu sistema de producción por SDI. Hay una aplicación gratuita que se llama Pit2 Streaming Receiver que puede manejar un canal al mismo tiempo. En este caso es gratuito. Puedes mandarlo, linkearlo a la SDI, a tu tarjeta de salida, llámese una Blackmagic o Matrox, o bien puedes mandarlo por streaming nuevamente RTMP a tu red social. Y esta aplicación es totalmente gratuita y le vamos a hablar más adelante. Otra aplicación podría ser un jugado donde tenemos 3 salas, tenemos 3 juegos de micrófonos para esa sala, un mixer, y simplemente mandando un retorno de las salidas auxiliares de tu mixer, ya podríamos mandar el audio a las cámaras y estas cámaras a su vez podrían mandar por streaming SDI, por streaming o por SDI también el audio. Por consiguiente, podría tener un sistema de producción dual donde tengo producción en vivo, ya basado en SDI, o podría tener producción o grabación de streaming basado en un PC o un servidor. Todas estas funciones son sumamente interesantes a tal punto de que puedo también inclusive, como pasa con otros fabricantes, de trabajar en un esquema HDMI donde podremos utilizar una solución de otro proveedor, ¿ya? Y cambiar los flujos de trabajo por un sistema de producción en vivo, abaratando costos en sistemas audiovisuales, por ejemplo, donde cubro conciertos, etcétera. Otra forma de funcionar sería utilizando fibra óptica, porque la pregunta vendría a ser entonces, ¿y yo puedo alargar la distancia entre la conexión de mi cámara? Porque resulta que nada más puedo tirar 100, ciento y tanto de metros de cable de red. La respuesta es sí, pero tendríamos que utilizar en este caso fibra y para eso existen convertidores que me permiten obtener un mejor resultado para las distancias que quiera cubrir si son distintas a las distancias convencionales de un cable categoría 5E o 6E. Ahora bien, en el caso de utilizar cámaras 4K remotas, los flujos de trabajo también pueden ser realizados por fibra óptica en cuanto a control, en cuanto a prácticamente todo, inclusive streaming, puedo hacer absolutamente todo el flujo de trabajo basado simplemente en la utilización de adaptadores de fibra óptica, como pueden ver los adaptadores del proveedor de Haya. Ahora bien, vamos a vernos en un caso más real donde recuérdense algo bien importante y se me pasaba a decirlo, el tema del streaming. Todos los streaming, en el caso de los streaming RTSP y RTMP, son streaming que tienen delay, cierto nivel de delay, un segundo aproximadamente. El RTSP es un streaming profesional con muy alta calidad de video.
El RTMP es el streaming que nosotros enviamos o recibimos de las redes sociales, que se ve con buena calidad, pero va a tener un poquito menos calidad en el video que el RTSP. Bueno, para tener un modo dual de funcionamiento, como por ejemplo pueda suceder en este ejemplo que vemos a continuación de un estudio de broadcast o un estudio de producción de noticias, tenemos un sistema dual donde toda la producción pasa por un sistema de cableado SDI, como lo ven con los cables de color naranja, y todo lo que es el tema de control basado en cables categoría 5E o 6E o superior para lo que es el control. Si se fijan aquí, tenemos un controlador tipo cámara de estudio. Puedo tener uno para cada cámara, puedo tener uno para todas las cámaras, porque este controlador, el HRP200, maneja hasta 19 y los otros dos modelos nuevos manejan hasta 100 cada uno, reduciendo los costos de mi estudio. Por consiguiente, puedo manejar, igual que cualquier cámara de estudio, una solución con cámara remota. Chicos, también depende mucho de la calidad de la cámara remota que consideres. Por ejemplo, una solución de una Ovivan para deportes. Algo interesante de algunas de nuestras cámaras de estudio, en este caso las nuevas cámaras UC3000 y la cámara HC5000, es que tienen la capacidad de poder mandar un retorno de control vía IP desde la cámara y se va por el cable de fibra hasta el CCU, y en la parte posterior del CCU vas a tener todas las conexiones pertinentes para hacer toda la integración vía IP, o puedes utilizar dispositivos de fibra, ¿ya? Y haces todo un flujo de trabajo IP con los controladores de cada una de las cámaras de estudio, mandando un retorno y haciendo un sistema totalmente dual de producción, donde puedo tener una cámara de estudio dedicadas exclusivamente para el tema del deporte, y puedo tener otras cámaras para cubrir en remotas, para cubrir gradas, cubrir áreas especiales del estadio, etcétera. Por consiguiente, no tengo la necesidad de estar moviendo mi cámara de estudio, que debe estar enfocada en la parte de deporte, y utilizar cámaras remotas para cubrir otras áreas. La cámara que se muestra remota aquí es la cámara, puse la HR140 porque es una cámara intemperie, pero todas nuestras cámaras también poseen la opción de colocarle un housing y convertirla en cámaras de intemperie. Otra solución podría ser también una solución para un auditorio. Recientemente, o bueno, ya hemos instalado varios auditorios en universidades donde nos piden 2, 3 cámaras aproximadamente. Evitar tener a una persona que está en un espacio reducido del área donde puedo colocar una cámara, y simplemente coloco cámaras remotas, y esta persona que está en esta área de aquí la paso dentro del área de control. Por consiguiente, tengo mucho más espacio, mucho más fluido, y no tengo tanto cable tirado en la parte exterior de la cámara. 2, reduce los costos de equipos de producción. Las cámaras remotas son mucho más económicas, y si en caso tal quiero tener el mismo control como sucede con las cámaras camcorder o las cámaras de estudio, puedo agregar un accesorio que se llama HEA10, que me va a dar una toma abierta, la puedo mandar por HDMI a mi sistema de producción, y propiamente puedo cubrir todas las áreas utilizando con un pequeño iPad. Puedo manejar la cámara de manera remota sin tener que usar un controlador PTZ. Puedo agregar hasta 10 cámaras a este controlador vía iPad para que opere la cámara de manera remota, utilizando un simple routador inalámbrico y conectándolo así a mi tablet que voy a tener dentro de mi sistema de producción. Adicionalmente a eso, yo puedo hacer un flujo de trabajo eliminando en absoluto todos los cables SDI y simplemente dejándole todo el flujo de trabajo al flujo de trabajo IP. Por tal razón, los sistemas de cámaras remotas son extremadamente viables y muy interesantes. Y esta fue una solución que alguien me pidió para una sala de interrogatorio, una sala de Gesell, donde hay una solución de un fabricante de tarjetas de captura SDI, y simplemente querían hacer una grabación, pero querían tener control de movimiento de las cámaras que iban a estar dentro del entorno. O sea, las aplicaciones con cámaras remotas son muchísimas. Por consiguiente, la aplicación y la calidad de imagen que quieras en cada solución va a depender mucho de qué producto vayas a escoger. Y en eso vamos a hablar en lo que resta de la primera parte de la presentación. Bien,
tenemos muchos modelos de cámara. La que a mí más me gusta en lo personal es la HE130. A pesar de no ser 4K y todas estas tendencias nuevas que la gente está buscando, la HE130 es una cámara de 3 sensores MOS con un tamaño de cada sensor de 1/2.86. Te da hasta 1000 TV lines de resolución por su salida SDI o por la salida HDMI. Soporta formatos de 1080, 59, 94p, o sea, maneja formatos progresivos y ambos sistemas en caso tal de que la cámara sea para la región CC Opal. Por ejemplo, la H30 maneja hasta 20x de zoom óptico, por consiguiente la puedes ubicar tanto en exteriores como también la puedes ubicar en un estudio de producción. Distancia de foco o tele, que le llamamos, esto es lo que les había comentado al principio de la presentación en la parte de cámara. Recuérdense que existe una distancia mínima de enfoque y una distancia máxima de enfoque del objeto. Por ejemplo, si yo coloco un objeto a 1.32 pies aproximadamente de la cámara y hago una toma en wide, podría enfocar ese objeto. Y si coloco el objeto a prácticamente 1 metro de distancia de la cámara y hago un zoom de ella, puedo hacer enfoque del mismo. Más adelante le voy a mostrar una foto. Esta cámara cuenta con el DRS también y tiene hasta 100 precisiones para hacer ajustes de posición de cámara. Maneja R232, RS402. Bueno, todas las cámaras de nosotros manejan los 3 protocolos, tanto el IP como el RS232 como el RS402. En el RS232 maneja VISCA, por consiguiente es compatible con controladores VISCA. Hacemos RTSP streaming con audio y video y manejamos temperaturas de color variables desde 2000 hasta 1500 grados Kelvin. Algo interesante que por lo cual me encanta esta cámara es que tiene unos ajustes de skin detail espectaculares. Esta cámara prácticamente podría emparejar muy bien una cámara de estudio y el espectador no se daría cuenta la diferencia entre un equipo y otro. Por eso es mi particular interés en este producto y me encanta cada vez que lo llevo a exhibiciones. La gente queda totalmente maravillada. Hemos tenido clientes que han optado por comprar cámaras de estudio y han preferido entonces comprar cámaras remotas porque son más económicas. Si se fijan, la cámara tiene una apertura una distancia focal de 4.5 a 90 milímetros, por lo cual le da 20x. Divides 90 entre 4.5 y te da la cantidad de x que tiene la cámara. Recuerden que 4.5 f3.4. Y adicionalmente tenemos la distancia focal de 800 y Ricardo, 400 para que milímetros. te Ajá. interrumpa un momento, tuvimos un pequeño bache en tu presentación. Si quieres, por favor, puedes devolverte el último slide y repetir. Es que no tuvimos audio en ese instante. Ok, ¿te refieres al de la cámara H130? Es correcto, y de ahí puedes arrancar nuevamente. Sí, tuvimos un pequeño bache de unos cuantos segundos. Listo. Rápidamente voy a hablar rapidito aquí para no quitarnos tiempo. Bien, la cámara tiene muchos sistemas de comunicación. Lo más interesante es que esta es una de nuestras cámaras de 3 sensores, de 2 que tenemos. Son sensores MOS, se ve espectacular, tiene hasta 1000 líneas de resolución. Si se fijan aquí las especificaciones de lo que hablamos de fotografía hace un rato, distancia focal 4.5 hasta 90 milímetros. Si divides 90 entre 4.5 te va a dar 20x de zoom. Y la apertura, que es lo importantísimo que deben de considerar. Apertura, o sea, cuánta luz puede obtener o puede entrar a la cámara. Quiere decir que esta cámara a f1.6 hasta f3.4. ¿Qué significa? Si la cámara está en wide, 4.5 tiene una apertura de f1.7, pero si la pongo en tele, o sea, 90 milímetros o a un zoom in, voy a tener una apertura de 3.4. Una apertura de 4 es buena, considérenlo de esta manera. Entonces 3.4 es excelente. Hay distancias focales de cámara que afectan directamente la apertura. Ahí hay cámaras o lentes mucho más costosos
que no varían su apertura dependiendo de la distancia focal. Entonces, son consideraciones que debemos de tener. Esta cámara tiene skin tone, es espectacular, puede machar con muchas cámaras de estudio, inclusive la puedo usar como cámara auxiliar en una producción con cámara de estudio. Por consiguiente, yo puedo tener excelentes colores de rostro simplemente haciendo ajustes correctos y especializados dentro de la cámara. También tenemos entonces la famosa HE40, que es nuestra cámara más común, digamos así, que es la más vendida. Esta cámara viene en dos presentaciones, o la compras o la adquieres en HDMI o viene SDI. Esta cámara, a diferencia del otro modelo, posee una ranura micro SD para hacer grabación local. Posee las mismas conectividades de control, tanto LAN como RS232 o VISCA y RS422. Adicionalmente a eso, maneja un zoom óptico de 30x, excelente para aplicaciones como en iglesias. Hay un estudio en Colombia y nadie se ha dado cuenta que está siendo producido con cámaras HD40, el cual es espectacular, se ve muy bien, nadie se ha dado cuenta que no son cámaras de estudio, por hablarles muy bien de mi cámara. Por otro lado, bueno, aquí me equivoqué un poquito en la especificación, maneja 800 TV Lines, ¿ya? Y adicionalmente a eso, maneja también HDR y DRS. O sea, tenemos ambas tecnologías en la cámara si así lo requieren. Esta tecnología, el HDR, no significa que tenga que ser 4K. HDR es la capacidad del sensor de reproducir tonos muy altos de luz o de brillo de imagen. Y el Minimum Illumination, recuérdense, o sea, puedo obtener un 50% de señal a 0.7 lux con una apertura f1.6. Esto es lo que le hablaba mucho de la apertura y muchas veces lo obviamos. Si se fijan aquí, 1.6 hasta 4.7 cuando el lente está en 129 milímetros, o sea, está al máximo modo tele. Otras aplicaciones de nuestras cámaras podrían ser la utilización de las cámaras en modo de noche, o sea, tenemos una función que se llama IR, la cual permite que la cámara vea luz infrarroja. Por consiguiente, aumento muchísimo mi sensibilidad. Bien, esto sería en cuanto a la HS40, que es nuestro modelo más básico y más económico. Todas son PoE Plus y en este caso estos dos modelos que le estamos hablando aquí al final manejan USB. Tenemos un modelo diseñado específicamente para 4K, pero también maneja Full HD si así lo requieren. Nuestras cámaras pueden operar en diferentes modos de resolución. En el dado caso, la UE70 puede llegar hasta Ultra HD, captura 1300 TV Lines y en HD hasta 1000 TV Lines, 20x de zoom óptico y una apertura de f1.8 hasta f3.6, dependiendo de la cámara si la tienes en modo tele o modo wide. Distancia de foco, yo podría enfocar un objeto que se encuentra a 1.5 metros cuando está en modo tele o cuando está en modo wide puedo colocar un objeto a 10 centímetros y lo debería enfocar perfectamente. Todas nuestras cámaras remotas cuentan también con filtros de densidad neutra de 1.4, 416 y 1 sobre 64. 1 sobre 16 y 1 sobre 64. Aquí también hice un pequeño error, disculpen. Y en este caso maneja Ultra HD sobre HDMI, USB y salida IP. Por la salida SDI que tenemos aquí abajo no maneja 4K, solo maneja Full HD. Al igual que todas las demás, posee temperatura de color variable o manual o automática, como quieran controlarla. Y la apertura o prácticamente el control de la misma puede ser ajustado de 2400 a 9900 grados Kelvin. O sea, es sumamente amplio y puede hacer ajustes muy precisos de temperatura de color. Y al final tenemos la HR140, que es una cámara outdoor diseñada de fibra de vidrio en la parte externa, fibra de vidrio correcto en la parte externa, donde la cámara puede resistir IP65, que es mojadas, pueden ser mojadas con chorros de agua, puede caerle lluvia, polvo, etcétera. Por otro lado, posee un cobre en la parte posterior para trenzar los cables y pasarlos de una forma más cómoda. Y adicionalmente a eso, manejas 1000 TV Lines y es prácticamente una HE130 metida en un chasis. Algo interesante que le hemos agregado a esta cámara es que posee el wiper, ¿ya? El limpiador de vidrios. Maneja una función que se llama
como un defog mode, o sea, quita la neblina en caso tal de que tenga que hacer una toma de exteriores con neblina. Ayuda muchísimo a mejorar los contrastes que provoca, los bajos contrastes que provoca una neblina enfrente de la cámara. Y tiene una excelente, como le llamemos así, excelentes movimientos de que van desde 175 grados en paneo y hasta 210. Así que la cámara prácticamente podría casi dar la vuelta o verse a sí misma en el tilt y en el pan. Y la última, que es nuestra cámara box, es una cámara diseñada para colocarles lentes 2/3. La cámara es de sensor de 1 pulgada. Dentro de la cámara existe un convertidor que convierte cualquier lente HD o 4K 2/3 en el sensor de 1 pulgada. Obtenemos, recuérdense bien, en tener un sensor más grande, tenemos menos ruido, tenemos menos empeñamiento de píxel, por consiguiente el rango dinámico aumenta. Maneja 3840 por 2160, o sea, hasta 1800 TV lines. Este es para HD y hasta 1800 TV line en Ultra HD, y maneja tanto el DRS cuando colocas la cámara en HD, porque también puede trabajar en HD, y maneja HDR Pro. Esta cámara en particular, si se compra un lente compatible con la cámara, la misma podría manejar una funcionalidad que se llama corrección de aberración cromática tanto horizontal como vertical. Estas cámaras requieren al final de brazo. Estos son los accesorios pues con los que contamos, desde el HEA10 con una cámara tipo White. Tenemos también los controladores PTZ. Hay otras fabricantes que hacen controladores como puede ser Telemetrics, que son compatibles con nosotros, o de un fabricante muy popular por ahí. Solamente me dejan saber qué controlador tienen y podríamos verificar si es compatible con nuestra cámara. Adicionalmente a eso, se está trabajando en que los dos nuevos controladores, tanto el HRP 1005 como el HRP 1100, puedan manejar cámaras remotas. En este caso, el HRP 200 maneja 19 cámaras vía IP, y el HRP 1050 y el 1000 manejan hasta 100 cámaras vía IP. Por consiguiente, puedes reducir muchísimo los costos de integración y los costos de productos o materiales que requieres para tu proyecto. Bueno, algunos softwarecitos que también manejamos, unos software de auto-tracking. El auto-tracking no es más que un software que puede buscar a la persona, hacer tracking de la persona. Puedo conectar en dos opciones que tenemos. Una de ellas es la opción para una sola cámara vía web browser, y la otra es a través de un servidor con una función que se llama cliente-servidor, la cual puede agregar hasta 10 cámaras y puede hacer tracking de las personas. Yo puedo agregar la foto de la persona que quiero que le haga tracking. Esto es para escenarios como, llamémoslo así, educación o gobierno, donde se requiere hacer seguimiento de un conferencista. Pues esta es la aplicación de este tipo de software de auto-tracking, el cual tiene un costo adicional y es compatible con todas nuestras cámaras. La visualización de la cámara se puede hacer vía web, puede ser una pantalla de una Mac, un web browser. ¿Cómo se ve la cámara? De muchas formas. Una de ellas, déjenme mostrarle, el Easy IP Setup, cómo localizar la cámara en la red. Por ejemplo, yo puedo localizar muchas cámaras simplemente abriendo esta aplicación gratuita. Ella localiza la cámara, configuro la red manualmente o puedo dejarla automática. De igualmente la aplicación me va a decir la IP de la cámara, manda la información de la configuración, y cuando el sistema está completo, simplemente hacen doble clic sobre la IP de la cámara y listo, la cámara les aparece en la computadora. Esta imagen que está aquí, si se fijan, está tomada a 290 lux a una temperatura de color de 4830 K o grados Kelvin en modo automático. Yo no he hecho ningún ajuste de cámara. Y este es un zoom de la cámara. Como pueden ver, el nivel de ruido es muy bajo. Este es de la cámara UE70, ¿ya? Con un nivel de ruido muy bajo, y no es la iluminación más apropiada, perdón. Son simplemente luces fluorescentes que están en un laboratorio donde tenemos una serie de equipos IP conectados. Es increíble, la verdad, las cosas que pueden hacer estas cámaras. Los menús de operación son extremadamente completos. ¿Ya? ¿En qué sentido? Disculpen, aquí, por ejemplo, en el menú de operación, ahora sí, disculpen, la cámara tiene muchos modos de trabajo. Yo puedo hacer ajuste manual de prácticamente
todas las funciones que quiera en la cámara. No es una cámara, ojo, no es lo mismo decir una cámara CCTV que una cámara remota. Si se fijan, puedo hacer ajustes muy precisos, inclusive del pedestal, de temperatura, de color, del tono de la temperatura de color rojo, azul. Puedo hacer el sincro de las luces si tengo un problema con que en el shooter no coincide con la frecuencia de las luces de mi iluminación. Puedo manejar la calidad del streaming de la cámara, o sea, eh, prácticamente todo lo puedo hacer vía web, lo puedo hacer vía el controlador PTZ, puedo obtener menú sobre pantalla, el menú sobre pantalla también sale vía IP, o sea, las aplicaciones la verdad son muchas, puedo hacer streaming desde VLC Player, ese es el streaming visto desde la aplicación gratuita, o bien puedo usar el P2 Streaming Receiver que es gratuito, y si se fijan puedo inclusive en la parte de abajo mandar streaming RTMP a mi red social o a un servidor en este caso, que es la recomendación. Y si tengo una tarjeta SDI de salida, puedo mandar una salida a la SDI y seleccionarla si está disponible. Simplemente colocando la IP de la cámara. O sea, ahí, si yo le pudiese, la verdad el tiempo que tenemos es muy poco. Yo la verdad solamente para cámara remota me toma todo un día completo darle un seminario. Compatibilidad con NewTek, las configuraciones con NewTek muy sencillas, ya vamos a tener una conexión directa con la nueva serie NHN y UN de cámaras Panasonic, van a estar saliendo en octubre, van a poder tener una actualización, el upgrade va a costar alrededor de $300 para que sean NDI nativo, ¿ya? Tenemos aplicaciones como compatibles como lo es Live Air, que tiene Live Air un switcher que trabaja vía iPad. Yo puedo hacer producción ya en vivo y mandarlo a mi red social directamente sin tener que usar un switcher de producción. Ya, todo se hace vía Wi-Fi al iPad. Es una aplicación interesante, la tengo instalada en mi iPad. O sea, la verdad somos compatibles con todo el mundo. No hay forma de decir que no somos compatibles con algunas cosas, inclusive con WOSA para el tema de streaming y soluciones educativas o de gobierno, o bien una CDN para hacer video on demand, etcétera. Compatibilidad con Housing de DotWorks. DotWorks tiene un sitio web que específicamente indica que Housing son compatibles con las cámaras, fácil instalación, accesorios disponibles, compatibilidad, inclusive AutoScript, por ejemplo, hace los famosos prompters para las cámaras. O sea, la verdad, adaptadores de fibra, de multidyne o de LEMO, o sea, es la verdad la compatibilidad de los productos de Panasonic con todo prácticamente siempre ha sido una gran ventaja de nuestros productos y la verdad le agradezco muchísimo, muchísimo su tiempo. Si quieren, pues a futuro, pues podíamos conversar y estoy totalmente abierto a sus preguntas en este momento. Les agradezco muchísimo su tiempo y bueno, espero poder tener más tiempo con ustedes para la próxima ocasión. Muchísimas gracias, Ricardo, por tu presentación. Tenemos un par de preguntas ya formuladas. La primera de ellas es de Arnaldo Riquelme. Él nos dice, Ajá. ¿la norma 2020 es equivalente o similar a Adobe RGB en cámaras DSLR o es más amplio el rango? Ok, creo que sí, lo que pasa es que es equivalente. Creo que sí, no es equivalente a Adobe RGBS. En realidad no lo es. Entiendo yo que la gama 2020, igual que la Gamut, que es la superior de todas, la norma 2020 es un esquema nuevo de cámaras. Algo bien interesante de lo que acaba de mencionar, el de las cámaras DSLR, hay que tener mucho cuidado. Si es una cámara, tienen que tener cuidado con las normas que manejan. En este caso, no estoy seguro de que algunos fabricantes, no quiero mencionar nombres, manejen 2020 en sus cámaras DSLR para grabar video. Inclusive, hay que tener cuidado porque muchas personas compran DSLR 35 milímetros full frame para hacer grabación en full frame 35 milímetros, valga la redundancia, y resulta que la cámara hace cropping del sensor. Entonces al final no grabas en 35 milímetros. Eso solo puede obtener en cámaras de producción de cine. Entonces tendría que saber yo el modelo. Si desea me puede escribir posteriormente y podemos conversar ese tema de manera separada y claro, sabiendo qué modelo de cámara DSLR tiene.
Bien, ahora tenemos una pregunta de Alejandro Valencia. Él nos dice, la cámara AG HMC80, ¿cómo se comporta para este tipo de trabajos? AG, AG HMC80. bueno, ese es un modelo creo que viejo, la verdad. MC80, wow, me dejó como fuera de base en este momento. Déjeme un instante, déjeme reconocerla, hay muchos productos, yo apenas tengo 3 años en Panasonic, aunque tengo ya prácticamente 25 años trabajando en video. Déjeme buscar un momentito para estar seguro cuál es AG, eh, MC80, dijo. HG HMC80. Dame un instante, nada más necesito saber la cámara cuál es. Es que hay muchas cosas que me ha tocado estudiar del pasado y sí, en efecto ya la reconocí cuál es. Bien, HGMC80 es un modelo, digamos que bastante viejo, de Tremos, muy bueno, fue extremadamente popular. Todavía tenemos clientes que preguntan por ella. Déjame ver rapidito las especificaciones. Eh, es una cámara pequeña, compacta, digamos así, diseñada en su debido momento de 3 MOS, creo que fue de las primeras. Específicamente creo que no maneja DRS. No podría hablar, o sea, no sé exactamente en la pregunta a qué se refiere en la comparación. Si quiere lo que es el tema IP, si se refiere al tema de conectividad, estas cámaras, ninguna cámara de estas desde de la serie HMC manejan conectividad IP en absoluto. Son los modelos, todos los modelos nuevos, incluyendo las UX, las DBX y las AC30 específicamente son las únicas que manejan conectividad IP de streaming, conectividad IP para control y en algunos modelos de cámaras P2 que son las series PX270, 800, 5000 manejan entonces streaming también además de control. En este caso la HMC8 no aplica para compararla con este tipo de productos que son ya tipo IP. Perfecto. Ahora la pregunta la hace Mauricio Landeros. Ajá. ¿Qué cámara de producción tiene control CCU remoto? En realidad no hablamos aquí de ellas. Si se refiere a CCU per se, bien. CCU es un concepto, primero que nada, es un dispositivo donde terminan todas las conexiones del equipo que tú vas a tener colocado a una distancia específica, llámese una cámara de estudio. Las cámaras de estudio regularmente tienen CCU. En el CCU tenía la particularidad donde terminaba con mi cable de Triax o como es Panasonic, en este caso que solo usamos cable de fibra para poder tener más de 1000 TV lines, porque Triax no permite más de 800 TV lines y si aumentas la distancia, pues va en detrimento de la cantidad de líneas que puedes manejar de la cámara, en este caso estudio. CCU es un concepto donde todos los cables de interconexión entre tu cámara y tu sistema de control y tu panel de control remoto y tu sistema de routing o SDI podía ser la interfase y intercambiaba de Triax o de fibra a, en este caso SDI, y a cable serie, que es el control para controlar el iris y las file de la cámara. Bien, si hablamos del tema de CCU per se, o sea, como conectividad de control de imagen, llámese file, llámese iris, llámese todo esto, todas las cámaras nuevas de Panasonic, desde las cámaras remotas de las cuales acabamos de hablar, como las cámaras de estudio, tanto las cámaras 4K, las HD, las Full HD y las Ultra HD 4K, tanto las cámaras de cine, las Varicam, en este caso Varicam 35, Varicam LT, y la nueva EVA 1, y las cámaras P2 desde la 270, PX270, PX800, PX5000, PX380, todas manejan CCU vía IP. Si esa es la pregunta, pues el concepto de CCU se puede utilizar prácticamente ya en todas las cámaras y no tenemos que colocarle, a excepción de las cámaras de estudio, porque usan cables de fibra,
no tenemos que ya colocar un dispositivo CCU de 19 pulgadas para hacer control remoto de la cámara, sino que ya prácticamente todo lo haríamos con un cable IP. Ya los cables IP y los cables SDI, por ejemplo, el cable SDI tiene distancias que llegan alrededor de 100 metros y los cables IP aproximadamente los 150 metros, dependiendo del tipo de categoría. Entonces ya prácticamente puedo mandar una cámara con todo y control del panel de control remoto o Remote Operation Panel, lo puedo mandar de manera remota a 100 metros de la cámara. Por consiguiente, el concepto de CCU VIP es viable en prácticamente todos los productos de Panasonic. Pero sí me gustaría conocer un poquito más de la solución que quiere armar, porque para cada área hay una aplicación, inclusive hay extensiones basadas en fibra que le van a permitir alargar la distancia de conectividad de la cámara hasta los dispositivos de control de imagen. Bien, ahora la pregunta es de Ricardo Vitorino. Él nos dice, nosotros tenemos una AG-HMC 150. ¿Cuál Ajá. recomiendas para su reemplazo? Su uso es para estudiantes. Ah, bien, excelente. Bien, la HMC 150, al igual que la 80 que me preguntaron hace rato, son cámaras de hombro, si no me equivoco. Esta cámara, en realidad tenemos un modelo que se llama AG AC30. Es una cámara Full HD progresiva que inclusive vía wireless, o sea, no tiene puerto LAN, pero sí tiene la opción de conectividad vía USB con un Wi-Fi. Puedo tener una aplicación en un iPad o en un iPhone 7, que es del iPhone 7 en adelante, son los que permiten usar la aplicación, o en cualquier iPad, dependiendo de la versión de OIS que tiene o de sistema operativo. Entonces podría colocar una aplicación gratuita de Panasonic comprando un dongle que solo es compatible con la cámara, puede ser el de Panasonic o puede ser uno de Asus, que le puedo informar posteriormente si se quieren contactar conmigo, y podría conectar la cámara a este controlador remoto que haría la función tipo CC1. Lo único interesante es que la conexión de ese dispositivo debe ser de punto a punto vía Wi-Fi, o sea, nada más podría controlar una cámara a la vez. Es una cámara excelente porque trae un sensor de 1/3 de pulgada, maneja, como ya le dije antes, 1080 progresivo, y si la quiero usar en entrevistas y la cámara propiamente no quiero invertir en una lámpara, ya la cámara trae embebido una lámpara. Así que puedo utilizar una lámpara a una distancia de 1 metro, tengo una excelente referencia de iluminación y tiene creo que tiene 2 o 3 opciones de filtros, la cual le permite cambiar de temperatura cálida a difusor o dejarla tal cual viene con luz blanca. Muy bien, ahora la pregunta que tenemos es de Juan Carlos Barrera, que nos dice, ¿por qué quería utilizar doble cable Ethernet y SDI en lugar de solo utilizar cable Ethernet para señal y control? ¿Cuál es la mejora de calidad usando los dos cables, entendiendo que protocolos como HD base T ya permiten transmisión simultánea de la señal hasta en 4K, audio, control y alimentación simultánea? Bien, HD Base T, interesante. HD Base T está más orientado a audiovisual y a sistemas de control para edificios inteligentes o bien para sistemas de educación, llámese universidades, gobierno, etcétera. HD Base T no es malo. ¿Qué les puedo comentar? Es como hablar de RTMP y RTSP en streaming. Acuérdense que hay algo que se llama componentes de video, ¿ya? Las componentes de video son algo bien interesante. Se lo voy a mostrar aquí rapidito, nada más para que tengan una idea. Las componentes de video que manejan cada diferente tipo de protocolos. En este caso, llámese NDI, maneja una calidad de video. RTMP y RTSP maneja una calidad de video cada uno diferente. No es más que un parámetro que le llamamos entonces componentes de video, ¿ok? ¿Qué es la componente de video? Sencillo. Es qué tantas muestras de color, gama, brillo, etcétera, tiene cada una de ellas. Por ejemplo, nosotros tenemos cámaras que graban en 422, las cámaras de estudio trabajan en salidas de video 422, las cámaras de cine trabajan en componentes 444 o RAW, y hay cámaras que trabajan en 411, inclusive hay transmisiones de streaming HD Base T, no recuerdo ahora mismo cuáles las componentes de video. Hay componentes de video que van de 211, 32, 32, 322, 311, o sea, y cada una maneja una calidad de resolución horizontal, como puedes ver en esta imagen de acá. Entonces, si te fijas, la componente 444 que está a la derecha, maneja
maneja mayor calidad de imagen o de líneas de resolución, que es lo que se muestra en blanco y negro. A pesar de que quizás el color se vea bonito, ya como pasa en el 411, el 444 tiene más líneas de resolución y se ve mucho más nítido si observas estos objetos de aquí comparado con este de acá. Entonces, al final hay que tener mucho cuidado que no es solamente el tema de la transmisión IP, sino qué tanta calidad de imagen vas a poder manejar a través de eso. Entonces, eh, lastimosamente ha pasado que nosotros en Latinoamérica nos hemos dado mucho a utilizar soluciones porque nos es conveniente y eso está bien. Es un tema de costo y de bolsillo. Se entiende muy claro eso y Panasonic sabe muy bien lo que está pasando en el mercado latinoamericano. Pero muchas veces no nos enfocamos mucho en la calidad, sino que simplemente queremos tener un resultado y punto. Entonces, por eso la primera parte de este seminario, esta parte de muestreo y gama de croma, no se las mostré porque en realidad es una discusión bien amplia, pero podría solamente nada más tomarme 2 horas, hacerle una explicación de esta parte porque es bien interesante, es muy linda, donde pueden ver aquí abajo en realidad la cantidad de resolución. Entonces, cada sistema, llámese HDBaseT, NDI, RTMP, o sea, el protocolo que utilices, tiene una calidad de resolución que hay que tener mucho cuidado con eso y eso va a tener un resultado al final de tu salida y lo que el espectador va a ver. Por ejemplo, yo soy fanático de ver un canal de televisión porque de todos los canales HD que veo, de los locales me refiero, ese es el que más bonito estudio se ve, pero eso significa que su nivel de resolución que manejan en su flujo de trabajo es muy alto. Entonces, yo no tengo ni que prácticamente escuchar la noticia, nada más me encanta ver a la chica sentada ahí en ese estudio totalmente blanco, perfecto, bonito, con muchos colores anaranjados, y eso me atrae. Eso quiere decir que la resolución es como la gente que ahora ve Netflix. Si te fijas, tienes que tener cierto ancho de banda para Netflix, pero para YouTube es diferente. Ellos manejan RTMP. Netflix maneja una calidad de imagen distinta y de resolución. Y eso es un ejemplo claro de que la gente ahora está apreciando y empezando a apreciar la calidad de imagen. Muchas veces pensamos que el contenido de nuestra producción es importante. Sí, sí lo es, pero obviamos muchas veces la calidad de resolución de la imagen. Ojo, no es malo un protocolo u otro, eso depende del resultado que quieras al final. Muy bien, ahora Espera. la pregunta que tenemos es de Rogelio Morales. Él nos dice, ¿qué tipo de cable utilizaría para PTZ-20 si la distancia es de 100 metros con relación al receptor? PTZ, ¿cuál? Perdón, que no, el modelo no lo entendí. PTZ-20. Saben que, no pasa es que no sé qué producto es. Tendría que entender qué equipo es. Perfecto, entonces queremos, pues podemos decirle a Rogelio Morales que te contacte a tu correo electrónico directamente Sí, por y favor, para saber no, qué producto es. Claro que sí. perfecto. Ahora la pregunta es de David Sánchez. Él nos dice, la cámara AGHMC81 se puede actualizar el firmware porque solo soporta memorias SD de 32 clase 10. Wow, eso tiene una explicación técnica y las actualizaciones son totalmente gratuitas si es que dispone de ella actualmente en el sitio web de Panasonic que se llama EWPass. Bien, ¿cuál es la diferencia entre diferentes tipos de memoria y velocidades y capacidades? Hay que tener mucho cuidado aquí. Es como tener una libreta con direcciones. Si yo tengo una libreta con 100 direcciones, debo de tener 100 líneas. Si yo tengo una libreta, si yo requiero almacenar 500 direcciones, necesito una libreta con 500 líneas para almacenar, o una libreta, ¿no? En este caso. Entonces, la cámara debe tener propiamente la capacidad de leer más bancos de memoria, ¿ok? Entonces, las memorias HC y XC, o sea, HC es alta capacidad y XC es capacidad extendida. La cámara propiamente debe tener la oportunidad o la capacidad de leer capacidad. El problema es lo de espacio de memoria. Y dos, la velocidad del buffer. La velocidad del buffer siempre va a ser la misma, aunque la cámara pueda leer memorias de mayor capacidad por una actualización de firmware, ¿ya? Entonces, la velocidad interna de flujo de la cámara va a ser siempre el mismo. El problema está en la capacidad de memoria que quieras leer. Entonces, yo la verdad no puedo contestarte en este momento, pero yo preferiría que te vayas a un sitio que se llama Panasonic Business, entras al área de soporte y automáticamente te va a linkear a un sitio web
el cual te va a permitir ver todas las actualizaciones de Panasonic. ¿Ya? El sitio se llama EWPass. La verdad es mi sitio favorito. Bueno, ¿qué sitio favorito? No es el mío. Pero aquí en este sitio, que se muestra en la pantalla ahora mismo, espero que lo puedan ver, te vas a la opción que dice Software in Downloads. Si aún existe un firmware para esa cámara, lo puedes conseguir aquí y lo puedes descargar gratuito. En su mayoría, en tu caso, tu cámara debe ser del tipo ABC Cam. Si esa cámara está ahí, el firmware lo descargas y te vas a descargar las instrucciones. Y ese firmware en una paginita que se llama, déjame ver si está de casualidad aquí. Bueno, aquí está la HMC80. Cliqueas sobre él, ya. Apenas cliqueas sobre el mismo, vas a ver que aquí dice que HTML y te va a decir qué resuelve ese firmware en particular. ¿Ok? A lo mejor puede hacer lo que estés buscando. La capacidad de memoria, la velocidad de la cámara o que maneja un códec nuevo, que pasa mucho con las Varicam, etcétera. Y es bien interesante porque toda esta información es gratuita y la puedes bajar del sitio de Panasonic. O sea, esto es totalmente abierto al público. Pero si necesitas ayuda, por favor, escríbeme. No tengo ningún problema en ayudarte con ese tema. Nuestra intención es que estés contento con tu producto. Claro, y que nos compres uno nuevo. Bien, ahora Rogelio Morales nos aclara que la cámara por la cual pregunta es la PTZ Optics 27XSDI. PTZ Optics 27. ¿Eso estás hablando de una cámara de data video o algo así? Porque no sabría decirte, cada fabricante tiene su especificación. Entonces, si es una PTZ Optics, creo que es la marca, si no me equivoco, deberías de consultarla a su fabricante. Ellos, cada quien tiene su especificación. Yo solamente podría hablarte en este momento de productos Panasonic, aunque no creas, muchas veces he ayudado a otros clientes a resolver problemas porque también como son nuestros clientes, a veces tienen uno que otro equipo. Pero si deseas, escríbeme y de repente te puedo ayudar, ¿no? Orientar un poquito con lo poco que conozco a lo mejor de ese producto. Bien, ahora es Mauricio Landeros quien nos pregunta, ¿existe algún sistema de follow-up video entre cámara Panasonic, switch y audio? ¿Que se refiere a? Perdón, es que no entendí el concepto. Sí, que si existe algún sistema de follow video entre cámara Panasonic, switch y audio. Follow video. O no, la verdad, disculpa, pero el término primera vez que lo escucho, no sé si a lo mejor lo conozco de otra forma. Que nos indique qué específicamente es esa función en el Perfecto, sistema para ver. perfecto, vamos a pedirle esto a Mauricio, si nos puede aclarar a qué sistema se refiere, o de lo contrario, que te escriba directamente a tu correo Sí, por electrónico favor. para que pueda hacer la retroalimentación al respecto. Excelente. Bien, de hecho esa era la última pregunta que teníamos, Ricaurte, por ahora, entonces le pedimos a Mauricio que lo haga el contacto directamente a ti. Aquí ya de hecho nos dice que va a escribirte directamente a tu correo. Perfecto. Por ahora todo el resto de asistentes queremos recordarles que este webinar ha sido grabado en su totalidad. A cada uno de los correos electrónicos con los cuales se registraron les llegará un enlace desde el cual podrán acceder y ver nuevamente la grabación cuando así lo requieran. De igual forma, queremos agradecerles a todos la asistencia en esta mañana y a ti, especialmente Ricaurte, por habernos acompañado. Los deseamos un muy feliz día y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.